¿Se escucha? Sí, sí, se escucha Sí, bien ahí. sí, no sé por qué se salió, creo que porque dura 45 minutos. Sí, dura eso, 45 Ah, qué minutos. raro, porque siempre cuando hacía no... Va, qué raro. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende más o menos o estoy haciendo un despelote? Yo sí voy entendiendo. Voy- Bien, bien de 10. Bueno, bueno, sigamos. En la cara superior del cuerpo del fenómeno encontramos la silla turca, ¿sí? Como vemos recién, acá podemos ver cómo la silla turca articula, o sea, aloja, mejor dicho, la glándula pituitaria, ¿bien? O hipófisis. Otro rasgo anatómico importante del cuerpo del esfenoide es que la cara lateral presenta el surco para la carótida y para el seno carotídeo. Recuerden que la carótida ingresa por el pineal temporal, que ya vamos a hablar, gira hacia un sifón y deja la impronta al lado o por la cara interna del cuerpo del esfenoide. Esto está envuelto de sangre por el seno cavernoso. ¿Se acuerdan? Cuando veamos más adelante la estructura del seno cavernoso, tenemos estructuras externas y estructuras internas. Una de estas es la carótida interna que pasa por dentro, gira y da la impronta en el cuerpo del esfenoide. Bien, esta es una cara superior de la base del cráneo. Acá podemos ver bien cómo se encuentra el cuerpo del esfenoides, bien, con sus apófisis clinoides, anterior y posterior, la silla turca, el conducto óptico, el hendidura esfenoidal, y de adelante hacia atrás, el agujero redondo menor, el agujero oval, el redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. ¿Sí? Ya vamos a ver qué estructura pasan por cada uno, que eso es muy pregunta de examen. Siempre preguntan esto. Vamos a ver la fosa cerebral media, formada por el ala mayor del esfenoide, esto es su cara posterior. Acá estaría su cara externa, forma parte de la cavidad externa, y hacia adelante la cara anterior, forma parte de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de las alas. Hablamos del cuerpo con sus seis caras y vamos a hablar de las alas. Las alas menores nacen del cuerpo del esfenoide, y una cara superior y una cara inferior y forma conducto óptico. ¿Sí? Las alas mayores nacen también del cuerpo. Esto tiene tres caras: una cara anterior, que forma parte de la órbita, una cara externa y una cara posterior, donde presenta el agujero redondo mayor, oval y redondo menor. ¿Sí? Los tres agujeros. Entonces la ala mayor tiene tres caras, la ala menor tiene dos caras. Nosotros vemos una imagen. Esta es la imagen que vimos anteriormente. Esto es una cara externa del ala mayor, ¿sí? Acá tiene la cara interna o posterior, y hacia adelante la cara anterior, que es esta parte de acá más o menos, ¿sí? La, mm, Acá está. Y acá tenemos la cara anterior de vuelta, ¿ven? Que forma parte de la fosa orbitaria. Acá está la fosa orbitaria en sí, como un círculo. Hacia afuera forma lo que es la parte de la calota craneana, y hacia atrás forma parte de la bóveda craneana, ¿sí? En la cara posterior, que es esta, la bóveda craneana, encontramos los agujeros redondo menor, redondo mayor, oval y redondo menor, ¿sí? Tienen tres caras. Bien, esta cara externa de las mayores, tiene una forma de libro abierto. Entonces, y esta cara anterior, ven que forma parte de la cavidad orbitaria, las alas mayores. También se puede ver un poco las alas menores, que forman parte del techo de la fosa orbital, y veamos el conducto óptico en esta zona. Bien, entonces, ¿qué me importa saber de las alas mayores y alas menores y del exterior de los conductos? ¿Qué estructura pasa por ello y qué conducto encontramos? Bien, tenemos el hendidura esfenoidal, que pasa del par 3, o motor ocular común, el par 4, el par 5, el par 6 y la vena oftálmica. ¿Sí? Si nosotros volvemos una imagen de la fosa orbital, vemos que esta forma piramidal es la hendidura esfenoidal, ¿sí? Donde pasa toda esa estructura. Y por arriba el punto óptico. Bien, que pasa el par 2 u óptico y la arteria oftálmica. Bien, nosotros volvemos a una imagen de esfenoide y vamos a ver que el conducto óptico, a ver, acá, se forma en el nacimiento de las alas menores, y en la hendidura esfenoidal se forma entre las alas menores y las alas mayores, ¿sí? Esa es la diferencia. Y la estructura que pasan por ellos, obviamente, ¿sí? Ahí estamos acá. Bien, y además tenemos otros agujeros distintos. De adelante hacia atrás, en las alas mayores tenemos el agujero redondo mayor, el agujero oval y el redondo menor.
El agujero redondo mayor pasa el par 2. La rama 2, mejor dicho, la rama 2 del par 5. El agujero oval, la rama 3 del par 5 y el agujero redondo menor, la tira médica y media. Recuerden que el trigémino es un nervio, si dice trigémino, pues se divide en tres partes, la rama 5.1, la 2, la 3. La rama 5.1, que es la oftálmica de Willy, pasa por la hendidura esfenoidal. Acta, rama 5.1. La rama 5.2 pasa por el agujero redondo mayor. La rama 5.3 pasa por el agujero oval. El ganglio de Gasser, no sé si se acuerdan, en pares craneales que se encontraba en el vértice del peñasco, acá, que es donde hace sinapsis o conexión entre trigéminos. Del ganglio de Gasser nacen los tres nervios. La rama 5.1, que se va hacia el indolo esfenoidal, la rama 5.2, que se va al agujero redondo mayor, y la rama 5.3, que se va al oval. ¿Sí? Es fácil, de adelante hacia atrás. 5.1, 5.2, 5.3. ¿Bien? Perfecto. Y además de hablar de las alas, del nacimiento y el agujero, encontramos los fósiles pterigoides. Este tiene forma de libro, como si fuese, si yo veo de arriba, como un libro abierto, viendo este es el lomo, y esta es la cara anterior y del libro, en lo cual, a la vez, esa fósil pterigoide está formado por láminas, una lámina interna y lámina externa. Bien, tiene muchas relaciones anatómicas con los huesos de la cara, forma coanas, forma estructura y tiene agujeros, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito de cada uno. Las posteriores son dos, o sea, tienen dos láminas, una externa y una interna, ¿sí? Nace en la cara inferior del cuerpo. Entre estas dos hojas forman la fosa pterygoidea, donde se insertan los músculos pterygoideos. Hacia arriba se relaciona con el conducto pterigopalatino, se relaciona con el conducto vidiano, que este se forma cuando se articula con el vómer, y a la vez forman las coanas, ¿sí? Entonces tenemos una cara anterior, que está acá, y una cara posterior del estenoide. Sobre todo vamos a hablar de la, ahora bueno, vamos a hablar de la posterior. Ven que acá se desprende de la cara inferior del cuerpo del estenoide. A la vez tenemos dos, una externa que es más gruesa y más ancha y una interna que es más larga y más fina. Entre estas dos apófisis pterigoideas, entre estas dos láminas encontramos la fosa pterigoidea, ¿sí? Esta fosa pterigoidea, eh, solamente su única función es que da lugar a la inserción del músculo pterigoide interno, ¿bien? Y la cara externa de la lámina pterigoidea da inserción del músculo pterigoideo externo. ¿Se acuerdan que los músculos masticadores son dos, son cuatro, en los cuales los dos pterigoideos son el pterigoideo externo y el pterigoideo interno? ¿Sí? El pterigoideo interno se inserta en la fosa pterigoidea, entre ambas apófisis pterigoides. En cambio, el pterigoideo externo se inserta en la cara externa de la lámina externa, ¿sí? O sea, fuera de la fosa pterigoidea, ¿sí? Em, Ahí que tengo tu imagen. En los libros dicen que por arriba de la fosa pterigoidea, que se está acá, encontramos la fosita escafoidea, que está se inserta el músculo faringoestafilino. El faringoestafilino es un músculo elevador de la garganta, ¿sí? De esta zona. Además, también encontramos lo que es el conducto pterigopalatino que se está acá. Bien, que cuando articula con el palatino, como este dicho conducto, donde pasan los nervios y venas pterigopalatinas. Acá vemos la cara anterior, el mismo, a posterior ven que la lámina externa es más gruesa y ancha que la lámina interna, que es un poco más finita. Bien. También en los libros dicen que de la lámina interna, en la parte inferior, nace la espina de Sibirini, inserta un ligamento, y de la cara, de la lámina externa, más gruesa, nace la espina del receso pterigoideo, si no me equivoco. Y entonces se insertan ligamentos. No me van a preguntar por esa fineza, pero bueno, no está mal de saberlo. Si solamente tienen que saber que la posición pterigoides sirve para inserción de los músculos masticadores. Eso es lo más importante. ¿Sí? Y son dos, derecha e izquierda, y cada uno tiene dos láminas. Eso es lo más importante de la posición pterigoides. Y además que estas posición pterigoides articulan con el palatino, porque este es el palatino, bien, con la posición piramidal del palatino. Y gracias a esta estructura forman las coanas, que es la cara posterior de las fosas nasales. Bien, que estas coanas
ver si nos ven acá, que estas coanas siguen y continúan con la rinofaringe. Bien, acá tienen las coanas. ¿Sí? Continúan con la rinofaringe. Bien, esta ganglio palatino. Claro. Nosotros tenemos el conducto, este conducto palatino, bien que es un conducto que se forma cuando articula el esfenoide con el palatino, en el cual pasan nervios y pasa un ganglio que es el ganglio palatino. En este ganglio van a ser ramitas que van a dar la inervación sensitiva de la mucosa y de los huesos de la cara, ¿sí? No importa, si solamente sepan que hay un conducto y es un conducto palatino, que se articula entre el esfenoide y el palatino. Bien, acá podemos ver la imagen viva de los músculos masticadores. Acá encontramos la fosa pterigoidea, donde se centra el músculo pterigoideo interno medial. Bien, y por fuera el músculo pterigoideo externo. ¿Sí? Entonces, interno y externo, que son músculos masticadores. Después vamos, en la otra clase vamos a hacer músculos masticadores. Bien, esto es como una imagen que puse de cómo articula cada uso en sí. Acá tenemos el cuerpo del esfenoide. Esta cara anterior articula con el lámina perpendicular del etmoide y hacia abajo con el vómer, ¿sí? También abajo articula la apófisis pterigoidea con el hueso palatino. ¿Ven? Perfecto. Toma de lo mismo. Estas son las coanas. Acá ve que el hueso palatino como articula con la apófisis piramidal. Es como que cierra por debajo la apófisis pterigoidea. ¿Ven? La interna y la externa tiene una forma, como una forma abierta y el palatino no cierra. Se forman así las coanas. Bien, bueno, el parietal no hay mucho que decir, es un hueso par, no es simétrico porque son dos, y se ubica a cada lado de la fosa craneana. Y una cara externa y una cara interna. La cara externa presenta las líneas temporales superior, que la ven acá, la línea temporal inferior. Bien, la línea temporal superior se inserta lo que es el músculo, y en la inferior la aponeurosis. ¿De qué aponeurosis? El músculo temporal. Entonces en la superior se inserta el músculo temporal, y en la inferior la aponeurosis temporal. No, al revés, disculpen. En la línea temporal inferior inserta el músculo, ¿sí? En la superior la aponeurosis. Así es. Lo más importante de la cara externa del parietal son las líneas temporales, superior e inferior, ¿sí? La inferior, músculo, la superior, la aponeurosis. Y por dentro, la cara interna presenta la impronta de la arteria meninge media. Nada más. Eso solamente parietal. También podemos ver, ahí está, ¿ven? En la línea nucal, en la línea temporal inferior el músculo y en la superior la ponderosis. El músculo temporal es un músculo masticador, si se acuerdan. Bien, también lo importante del hueso parietal es que en su borde superior presenta pequeñas granulaciones que son granulaciones de Paccioni. Estas granulaciones de Paccioni se encargan de la absorción del líquido cefalorraquídeo. No sé si se acuerdan de eso nervioso. Son como granulaciones donde se hacen unas bolsitas de sangre donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo faltante. O sea, después de la circulación terminan ahí, se reabsorben y se van a la sangre. Bien, el hueso temporal. Bien, el temporal es un hueso par asimétrico porque es un hueso par ubicado a cada lado de la fosa craneal. Tiene caras. Acá en el temporal yo lo dividí en caras para hacer más fácil su estudio. Una cara exocraniana, una cara externa y una cara endocriniana o cara interna. ¿Sí? A la vez en el libro pueden ver que el temporal se divide en partes, una porción escamosa, una porción pestrosa o peñasco, una porción mastoidea y conjuntiva externa. ¿Sí? Lo vamos a seguir tanto por caras como por partes. Vamos a hablar de la cara externa con todas sus porciones y vamos a hablar de la cara interna con todas sus porciones. Sí, el temporal es un hueso un poco complicado debido a que tiene muchas estructuras por hablar. Bien, nosotros en la cara del cráneo podemos ver el temporal rosado. Bien, esta es una cara externa, exocraniana, y esta es una cara interna o endocraniana. La cara externa presenta hacia arriba la porción de la escama del temporal. Esta escama va a formar parte del arco cigomático y más adelante, cuando vamos más adelante, por abajo forma parte de la cavidad glenoidea del temporal. Bien, vamos a tener una porción timpánica y una porción mastoidea. ¿Sí?
En cambio, en la cara interna vemos la porción escamosa por arriba también y la porción del peñasco por debajo. En la cara inferior vemos hacia la izquierda la porción de la escama, que es toda esta que forma parte de la cavidad glenoidea y del cóndilo temporal, una porción timpánica, que forma parte del conducto auditivo externo, una porción mastoidea, que es esta acá, y una porción del peñasco, que es esta cara inferior del peñasco. Y ya vamos a hablar bien en detalle qué estructura encontramos. Y una cara endocraniana en la cual tenemos de vuelta la porción de la escama y la porción del peñasco. Bien, hablemos de la cara extracraniana. Encontramos la posimastoide con su porción mastoidea, el conducto activo externo, la escama y el peñasco. Bien, la posimastoide, lo que tienen que saber ustedes, la importancia de la posimastoide es que en esta estructura se encuentran surcos donde se insertan músculos. ¿Cuáles músculos? Estos músculos. El esternocleidomastoideo, el trapecio, el complexo menor, el esplenio y el digástrico. Bien, estos 5 músculos se insertan en la posimastoide de pregunta de examen. Si le preguntan, decime, nombrame músculos que se insertan en la posimastoide, usted tiene que decir estos. El esternocleidomastoideo sí o sí, el trapecio, el complexo menor, el esplenio y el digástrico. Bien, presentamos el conducto auditivo externo también. La escama, una cara externa y una cara inferior, que ya vamos a hablar bien de todo esto, y el peñasco. Bien, que también vamos a hablar bien de cada estructura. ¿Sí? Bien, esto es una cara externa o exocranial del temporal. Encontramos, a ver, encontramos la porción de la escama, que es toda esta de acá, esta es toda la escama, ¿sí? El conducto auditivo externo y la porción mastoidea. La porción mastoidea presenta, como dije, ranuras, como está acá, la inserción de los músculos que dijimos anteriormente. El conducto activo externo no hay mucho que decir, solamente es un ojal del hueso que comunica el exterior con el conducto auditivo, y solamente pasa aire. Lo más interesante de la cara externa es la escama, donde presentan, es una superficie lisa, donde toda esta superficie se inserta el músculo temporal, por eso tiene ese nombre, y por debajo tiene una estructura saliente que se llama pubis cigomática. Esta pubis cigomática tiene un tubérculo inferior y sigue después otro arco. Este tubérculo se llama tubérculo temporal, o cóndilo temporal, donde forma parte de la articulación de la mandíbula. ¿Sí? El arco cigomático o apófisis cigomática o receso cigomático tiene superestructura dos bordes, uno superior y uno inferior. ¿Sí? En el borde inferior, donde nace el músculo macetero. Entonces la estructura nace el músculo macetero. ¿Sí? Y en la parte anterior se articula con el hueso cigomático o hueso malar de la cara. En una imagen, a ver si lo puedo mostrar, a ver. Acá, en una imagen vemos la apófisis cigomática, donde adelante articula con el hueso cigomático, ¿sí? Con el pómulo. Bien, el pómulo es el hueso cigomático. Y por debajo de él nace el músculo macetero, que está acá. Bien, perfecto. ¿Qué más puedo mostrar de la cara externa? Bueno, estos son los músculos que se insertan en la apófisis mastoide, ya lo dijimos, el esternocleido, el trapecio, el esplenio, el digástrico y el complexo menor. Bien, en una cara inferior, en la base del cráneo, pero está siendo externa porque es exocraniana, encontramos la porción de la escama, que es toda esta, bien, toda esta, que acá tiene más rasgos un poco más importantes. La apófisis cigomática, que la que vemos acá hacia atrás, se hace un poco más gruesa y forma el tubérculo anterior o tubérculo del temporal. Bien, que este tiene función de cóndilo para articular con el maxilar inferior y formar la articulación temporomandibular, ¿sí? O articulación de la mandíbula. Y hacia atrás presenta una cavidad que se llama cavidad glenoidea. Bien, que según los libros tiene dos caras, una cara articular que es esta y una cara no articular que es la de atrás, que es esta acá. Bien, esto no tiene mayor importancia, más allá de saberlo, pero lo importante es que ustedes sepan que en la cara del peñasco, en la base del cráneo, presenta el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea. ¿Para qué articulación? Para articulación de la mandíbula. Sí, eso es lo más importante. El libro dice que la cavidad glenoidea, que es esta acá, se divide en dos, en una no articular y una articular.
por la cisura de Gasa, ¿sí? Que es esta acá, que se la ve por acá, la cisura de Gasa, esta es una imagen, esa. Entonces la cisura de Gasa. Esa cisura de Gasa, los libros dicen que es el recorrido que hace el nervio, em, ¿cómo se llama el nervio? El nervio timpánico, si no me equivoco, el nervio timpánico, que es una rama del par 7 que se dirige hacia la lengua, mientras después da ramitas para dar el gusto, ¿sí? No importa, o sea, tenemos que saber que tiene dos porciones y una porción está dividida por la cisura de gases. Pero acá está, lo más importante es que presenta la cavidad glenoidea y el cóndilo temporal. Bien, hacia atrás vemos la parte del conducto auditivo externo, la misma que la parte misma, la apófisis mastoide, que la acabamos de ver con todos los mocos inserta, y presenta una porción triangular que se llama peñasco. Bien, toda esta estructura de acá es el peñasco temporal. Bien, ¿qué me interesa que sepan ustedes del peñasco? Eh, Me interesa que sepan qué estructuras se encuentran en él y qué estructuras pasan por él. Si nosotros lo agarramos de atrás hacia adelante, a ver si puedo poner rojo. De atrás hacia adelante encontramos el orificio estilomastoideo entre la apófisis estiloides, el mastoide, encontramos el orificio estilomastoideo. ¿Se acuerdan que la apófisis estiloide se insertaba el ramete giolano? ¿Se acuerdan el ramete giolano formado por el músculo estilofaringio, estilo grosso, estiloideo, ligamento estilo maxilar y estiloideo? Bueno, eh, ¿no se acuerdan eso o no? Más o menos. No sé si se acordarán. Sí, sí, me acuerdo. Bien. Entonces tenemos en la porción del peñasco, que es esta de acá, esta estructura encontramos la apófisis estiloides, con el remite Giuliano que acá está, no me conectaba acá, que lo tengan. Bien. Entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide encontramos el agujero estilomastoidea, donde pasa el par 7. Acá está, donde sale el par 7. Bien. Hacia por dentro y por fuera de la próxima estudia encontramos la fosa yugular, que esta al articular con el occipital termina cerrándola. La fosa yugular pasa la vena yugular interna, el par 9, 10, 11 y la arteria meninge posterior. ¿Sí? Aunque fosa yugular, agujero rasgado posterior es lo mismo. ¿Sí? Fosa yugular, agujero rasgado posterior. Es lo mismo, ¿sí? Y por delante encontramos el conducto agujero carotídeo, donde pasa carótida interna. Entonces estas cuatro estructuras encontramos la cara exocraniana del peñasco del temporal, ¿sí? Sumado a la porción mastoidea, la porción timpánica y la porción escamosa. Bien, esta es la imagen, la misma, pero ya articulada. Tenemos la porción escamosa del temporal, que es esta de acá, que forma el arco cigomático, el cóndilo del temporal acá, y la cara glenoidea de esta zona. Bien, encontramos en la parte conducto auditivo externo, encontramos la apófisis mastoide, la parte mastoidea, y después encontramos la porción del peñasco, que es toda esta. ¿Sí? Encontramos la apófisis mastoide, el agujero estilomastoideo, la positiroide, disculpen, la jugueteromastoideo, la fosa yugular y el conducto carotídeo. ¿Sí? Bien, esto es más de lo mismo. Estas son estructuras que pasan por cada agujero en la base del cráneo. Por el conducto carotídeo externo pasa aire, por el agujero estilomastoideo pasa el par 7, por el conducto carotídeo pasa carótida interna, y por la fosa yugular pasa la vena yugular interna, los últimos tres pares, el 9, 10 y el 11, la arteria meninge posterior. Bien. Bueno, acá tenemos el agujero condilio anterior que se encuentra por arriba de las masas laterales. Y este pasa el par 12. Bien. Y tengo una cara endocriniana que es más fácil, es más corta. Está formado por la escama y el peñasco. Bien. La escama tiene los trazos o los relieves de la arteria meninge media. El peñasco tiene una cara anterior y una cara posterior. Si nosotros vemos una cara interna de acá, vamos a ver que el peñasco tiene la rama de la arteria meninge media, como se ven, y a la vez tiene una cara que es más anterior y una cara que es posterior. A ver si puedo mostrarle. Cuando nosotros hablamos del peñasco al temporal, el peñasco que sería esta estructura, esta de acá, esta acá,
tiene forma de un rectángulo apoyado en un borde. ¿Se entiende? Es como que agarro el rectángulo así y se apoya en un borde. Nosotros dividimos justo esta línea en la mitad, ¿bien? En la cual todo lo que arriba es endocranial, ¿bien? Es endocranial. Y todo lo que es por debajo es exocranial. Exocranial. Entonces el peñasco tiene forma rectangular, pero está dispuesta como apoyada en un bordecito, en un borde, en el cual todo lo que está arriba es endocranial y todo lo que está por debajo, la línea media, es exocranial. Por eso el peñasco tiene cuatro caras: una cara póstero superior, que es esta acá, póster antero superior, póstero inferior y antero inferior. Si nosotros nos vamos a la cara endocranial, a ver, la cara endocranial, que es esta acá, tenemos el borde superior, que está acá, que es el borde del peñasco, que esta la divide en dos caras. Este borde del peñasco equivale a esta acá, este borde de acá arribita, ¿sí? Este es el borde del peñasco en la cara endocranial, este borde, ¿sí? Que sería este mismo borde, que divide en dos caras. Una cara antero-superior, que es esta de acá, y una cara posterior-superior, que es esta de acá, ¿sí? Lo importante que sepa el peñasco son que tiene estructuras. La cara antero-superior encontramos la eminencia arcuata, en esta zona, el tegmen timpani, que forma parte de la caja del tímpano o del oído medio, el hiato de falopio y los fosíteres de gases. Los fosíteres de gases se encuentran en el vértice del peñasco, ¿sí? A esta altura, donde se aloja el ganglio de gases, que es el ganglio trigémino. Y acá en la posterior superior, que es esta de acá, encontramos la fosita unguial, sería por esta zona más o menos, y el conducto auditivo interno. Lo más importante es el conducto auditivo interno, ¿sí? Donde pasa el par 8, el par 7 y la arteria auditiva interna. Entonces yo tengo acá está. Bien, el conducto auditivo interno pasa el par 8, el 7, mal intermediario obviamente, el 7 y la arteria auditiva interna. Esta es una cadena craneal, es la misma que ver esta foto. A ver si la tengo. Es lo mismo que ver esta acá a la derecha, ¿sí? Esta imagen de acá a la derecha es lo mismo que esta. Bien, el peñasco tiene dos caras divididas por el surco o por el borde del peñasco. Bien, tiene un borde acá. Tiene una cara antero superior que es en celeste y una cara postero superior que es en morado, ¿sí? Y si abajo veo, tiene lo mismo, si bien dos caras, solamente que abajo es más difícil verla. Lo más fácil verla de arriba. Bien, bueno, vamos bien con eso del cráneo, o más o menos. Por mí vamos bien. Vamos bien. ¿Vamos bien? De 10. ¿Quieren que hagamos un descansito o sigamos directamente? Como guste, Enzo, yo no tengo problema en seguir. ¿Y los demás? No Yo hay problema. tampoco, no tengo un problema, sí, como vos quieras, Enzo. Vale, bien, sigamos entonces. Bien. Los huesos de la cara, ya terminar porque ya es un poco largo. Los huesos de la cara en sí son muchos más que los huesos del cráneo, obviamente. Son 14, en los cuales son 13 son pares y hay un solo impar, ¿sí? El maxilar inferior entra o no entra dentro del impar, eso depende de cada bibliografía. Generalmente lo toman como que si entra dentro de los pares, el único impar sería el vomer, ¿sí? Pasa que el maxilar inferior es un hueso único que en etapa embrionaria, en la niñez, está funcionando en la mitad. Por eso entra como hueso par. Bien, en cambio el impar es el único, el vomer, ¿sí? Los huesos pares tenemos el maxilar superior, el cigomático, el conete inferior, los huesos propios de la nariz, el palatino y el unguis. Y el hueso impar, el vomer, ¿sí? Lo que tienen que saber si o sí estos huesos es el palatino, el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿sí? Son los tres únicos huesos que sí o sí tienen que saber de huesos a la cara. O si no llegan a estudiarlos todos, no tienen tiempo y quieren sacar temas, pueden sacar todos los huesos, excepto el palatino, el maxilar superior y el inferior, ¿sí? Eso sí o sí tienen que saberlo. Lo otro lo puede dar una hojeita como para saber un poco, no van a preguntar. Pero sí o sí esos tres. Bueno, vamos con maxilar superior. El maxilar superior es el hueso más principal y prominente del macizo facial.
Para este estudio tiene caras, una cara externa, una cara posterior y bordes. ¿Sí? Acá está. Podemos decir que es un hueso par, simétrico, ubicado en la parte media de la cara. Al hacer un hueso, en este caso par, bien, puede ser un hueso simétrico, porque si lo parto a la mitad, cada lado es igual al otro. ¿Sí? Ubicada en la parte media de la cara. Tiene una cara externa y una cara interna. La cara externa encontramos la apófisis piramidal, eminencia canina y la fosita multiforme, que ya se la voy a mostrar. En la cara interna encontramos la apófisis palatina, el seno maxilar, la fosa nasal, o sea, forma parte de la fosa nasal, la fosa bucal, y presenta una cresta tubinal donde se inserta el cornete inferior. Y un borde superior, inferior, posterior y anterior. Eso ya lo voy a mostrar y ángulos. Bien. La cara externa, que es esta de acá, encontramos la eminencia canina. ¿Sí? La eminencia canina es una eminencia que se encuentra justo por encima del diente canino. Entonces, este es el diente canino. ¿Sí? Que es un poco más prominente que la otra eminencia. Y por dentro de esta eminencia encontramos la fosita mitiforme, que está por debajo de la nariz. Esta fosita mitiforme se inserta el músculo mitiforme, que es un músculo que se encarga del movimiento de la respiración, o sea, de la apertura de las fosas nasales. ¿Sí? Además, la cara externa presenta hacia afuera y hacia arriba la apófisis piramidal o proceso piramidal del maxilar superior, que simplemente presenta para la inserción del hueso malar o hueso cigomático, como ven acá en morado. Bien, esta es la apófisis piramidal. La vez forma parte del piso de la órbita. Bien, hacia arriba presenta una rama ascendente, el maxilar superior, una característica una rama ascendente, que está articulada con los huesos del propio nariz y hueso lagrimal. ¿Sí? Y también va a formar parte de la fosa orbitaria. Tengo otra imagen. Acá. Acá ponemos una cara lateral la- del maxilar superior. Esta por terminar. Bueno. Me salió un cuadro que dice que va a terminar la reunión. Acá podemos ver la cara externa del maxilar superior, encontramos la apófisis piramidal, bien que está particular, es decir, con el hueso cigomático. Y una rama ascendente, en el cual presenta inserciones para el hueso propio del nariz y inserciones para el hueso lagrimal, ¿sí? O unguis también se llama. Todo esto del maxilar superior tiene importancia de que forma parte de la fosa orbitaria arriba y de la cadena nasal hacia adentro, ¿sí? Bien, acá podemos ver cómo el hueso maxilar con su apófisis piramidal y su rama ascendente se articula con el hueso propio de la nariz, con el unguis o hueso lagrimal y forma parte del piso de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Es un hueso prominente, grande, que tiene muchas funciones, además de los senos, y forma parte de muchas cavidades en la cara. Bien, esta es una cara interna de la maxilar superior. Si yo parto justo a mitad, vamos a ver que la cara interna presenta en su parte media la apófisis palatina, que esta forma parte del techo de la boca y el piso de las fosas nasales. Porque acá está la boca, toda esta parte es la boca, con la cavidad bucal. Bien, entonces este es el paladar óseo. Si usted se palpa donde el diente hacia arriba, va a sentir un paladar duro, que es el paladar del maxilar superior. Sí, que atrás se articula con el palatino, terminando de formar el paladar óseo o paladar duro. ¿Sí? Entonces tenemos en su cara interna, en la porción media, justo en la mitad tenemos la apófisis palatina y el maxilar superior. Y hacia arriba presenta en la rama ascendente crestas llamadas crestas turbinales. Estas crestas turbinales lo que hacen simplemente son sostén o agarre para la inserción de los cornetes, sobre todo el cornete inferior. ¿Sí? Acá se inserta el cornete inferior. Y hacia atrás, para hablar un poco más del maxilar inferior, encontramos el hiato o seno maxilar inferior. ¿Sí? Este hiato o seno maxilar inferior termina drenando todo lo que es parte del seno del maxilar superior, disculpe, del maxilar superior hacia el meato medio. ¿No se acuerdan del meato medio? El meato medio desemboca en el seno frontal y el seno maxilar. Bien, hacia adelante de la apófisis palatina encontramos lo que es la espina nasal frontal, que es la unión entre los dos huesos maxilares forma la espina nasal frontal, que es esta de acá. Esta acá, esta es la espina nasal, la espina nasal anterior. ¿Por qué digo frontal? La espina nasal anterior, ¿sí? Esta acá, espina nasal
anterior. Que ustedes la pueden palpar justo justo por debajo de la nariz, justo debajo del cartílago, pueden palpar como una espina, bueno, es esa espina nasal anterior. Bien, acá podemos ver cómo el maxilar superior articula con el cuadrante inferior, acá está las crestas turbinales, a esta altura, bien, articula con el cuadrante inferior, que es un hueso a la cara, y cómo se relaciona con el cuadrante superior y medio del etmoide, que es un hueso del cráneo. Acá podemos ver también la articulación que tiene con el vómer, ya que acuérdense que el maxilar superior forma parte del piso de la fosa nasal, entonces acá tenemos la apófisis palatina del maxilar superior, bien, que articula hacia arriba con el vómer, y este vómer articula con la lámina perpendicular del etmoide, terminando en formar en la cara interna o la pared interna de la fosa nasal, ¿sí? Y abajo forma el piso, junto con el palatino forma el piso de la cavidad nasal. Y a la vez, la misma apófisis palatina forma el techo de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces es un hueso que forma varias cavidades, cavidad nasal, cavidad bucal y hacia arriba forma la cavidad orbitaria. Bien, esto es una cara superior, la apófisis palatina del maxilar superior. Vamos a ver que se une el lado opuesto, cada uno forma un rafe. Este rafe medio articula el vómer en toda su extensión, de adelante hacia atrás. Bien, perfecto. Acá podemos ver cómo está articulado el palatino hacia atrás. Esta es la apófisis palatina del maxilar superior, que articula con la parte horizontal del palatino, ¿sí? Hacia atrás. Toda esta imagen que vemos acá es el piso de la cavidad orbital, de la fosa nasal. Este es el piso de la fosa nasal. Bien, y esta es una cara inferior, donde vamos a ver la porción de la apófisis palatina del maxilar superior, toda esta, bien, que forma parte del paladar duro o paladar óseo, bien, que articula hacia atrás con la parte horizontal del palatino. ¿Sí? No hay mucho. Acá lo importante también es que al unirse con el palatino forma orificios que son orificios dentarios, donde pasan nervios y arterias. Eso no importa, si no, no la pregunta es eso, pero tienen que saber que la apófisis palatina del maxilar superior forma parte del techo de la cavidad bucal y el piso de la fosa nasal. ¿Sí? Y hacia atrás se articula con el palatino y forma parte del paladar óseo. Porque tenemos dos paladares, un paladar blando y un paladar óseo. Bien, acá es un corte justo, como ven acá a la derecha, justo por detrás de la órbita. Podemos ver cómo en gris es el maxilar superior, forma el piso de la fosa nasal, forma el techo de la cavidad bucal. Acá el seno maxilar como drena en el meato medio, bien como forma parte de la cavidad nasal y arriba como forma parte de la cavidad orbitaria. Ven, es un hueso grande, macizo, que forma parte de varias cavidades. Bien, otro dato que olvidé decirle del maxilar superior es que hacia atrás forma la pared anterior de la fosa pterigo-maxilar, ¿sí? Es una fosa donde está delimitada entre la apófisis pterigoide, el palatino y el maxilar superior. Bien, donde pasa un nervio, donde se aloja el nervio del segundo par, donde se aloja el nervio de la rama 5-2 del trigémino, ¿sí? Ya después, como vemos fosa mañana, vamos a hablar bien de eso. Bueno, la cara posterior no presenta inserciones, pero forma parte de la fosa pterigo-maxilar. Bien, palatino. Lo que voy a hacer ahora, voy a dejar de compartir, porque se va a cortar la clase. Así que la hago de vuelta así, para que se unan de vuelta. ¿Les parece? Sí, sí, Dale. sí, porque ya se corta. Sí, ya se corta, sí. Ya la hago.